Seguimos con la parte 4, ¿verdad? De la clase 19. Tenemos entonces el planteo de un problema específico, un movimiento que sigue una ecuación diferencial tipo aceleración igual a menos algo por posición. Tenemos el conjunto de soluciones de esa ecuación diferencial. La ecuación y las soluciones constituyen el tema de movimiento armónico simple. Lo que hay que hacer ahora es tomarle la mano, interpretar estas soluciones tanto analíticamente, mirando cómo son las cuentas, como gráficamente, entendiendo o interpretando para dónde va la partícula, en qué lugar está, qué posición tiene y qué aceleración tiene en cada instante. Y entendiendo en particular que el movimiento es oscilatorio, es de ida y vuelta y se repite a sí mismo, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, mientras se conserva la energía mecánica del sistema. Entonces, acá hay unos cuantos detalles, los tienen que leer tranquilos, voy a tratar de guiarlos un poco. Primero, la interpretación analítica tiene que ver con la función o el tipo de funciones que estamos trabajando. Cosas de análisis matemático relacionadas con este tipo de funciones. Y la interpretación gráfica, por supuesto, también es análisis matemático, pero nos permite hacer un poco más con las manos la película de cómo es el movimiento, ver lo que está pasando. Deberían, cuando se aprenda el tema, ver lo mismo en las gráficas que en las funciones. Igual que en un curso de análisis, tienen que entender con una fórmula de función cómo es la gráfica y con la fórmula de la gráfica qué tipo de fórmula tiene. Entonces, tenemos acá dando vuelta funciones trigonométricas y tenemos derivadas. Recuerden que el ángulo hay que ponerlo en radianes, porque si no, no es cierto que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno es menos el seno. Eso está hecho en los libros de análisis con ángulos en radianes. Y si lo recordamos de memoria como estaba ahí, lo tenemos que trabajar como estaba ahí, con ángulos en radianes sí o sí. Y por otro lado, las identidades trigonométricas tienen variadas identidades que permiten escribir algo de una forma o de otra forma y que sea lo mismo. Y bueno, hay que acostumbrarse a eso porque a veces el resultado nos da de alguna manera y nos conviene ponerlo de otra, o queremos comparar con el resultado que nos dieron y no sabemos si es lo mismo porque por ahí es lo mismo pero lo tenemos escrito de otra manera. Entonces hay que hacer esas traducciones. Algo de eso había al principio de la práctica 1, hace mucho ya, y para mi gusto muy temprano, en ese momento no sabían para qué estaba, pero estaba para trabajar acá, para decir, trigonometría ustedes aprendieron por su cuenta y ahora es el momento de usarla. Bien, igual los ayudamos. Y las identidades de mayor uso son la identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier función es igual a 1. En nuestro caso de omega t más phi, que es lo que estamos trabajando. Y las fórmulas de seno y coseno de una suma, acá lo puse al pie de página, chiquitito, porque alguna vez ya lo dijimos. El coseno de una suma, coseno coseno menos seno seno. Y el seno de una suma, seno coseno más coseno seno. Así como me sale decirlo, y lo digo con los ojos cerrados, va de memoria, porque se usa muchas veces por todos lados. Entonces, mejor si es de memoria. Y en particular, coseno de una suma, o seno de una suma, lo usamos sumando pi sobre 2 o sumando pi, ángulos fijos, que nos cambian el valor del argumento, la fase se dice, a costa de cambiar senos por coseno. Y entonces a veces las cosas están escritas con seno, a veces con coseno, y en el fondo son lo mismo. Les digo la primera. Si uno desarrolla el seno de omega t más phi más pi sobre 2, asociando omega t más phi como alfa y pi sobre 2 como beta, dice, bueno, el seno de la suma es el seno de esto por el coseno de esto, más el coseno de esto por el seno de aquello. Ahora, si hablemos de seno de pi sobre 2 es 1, y coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces, cuando terminamos con ese desarrollo, encontramos que nos dio esto que está a la derecha, coseno limpio de omega t más phi. O sea, jugando con un pi sobre 2 se puede cambiar un seno por un coseno. Y de la misma manera, con un pi sobre 2 acá restando, el coseno de esta resta, que es coseno de esto por coseno de esto, más seno de esto por seno de esto, y dije más porque es una resta, en lugar de una suma, terminando un seno. En general les llama la atención y se quedan dando vuelta cómo es la cosa.
si alguien lo escribió con seno y alguien lo escribió con coseno, y entonces parece que hicieron cosas distintas, y por ahí, si las cosas también, hicieron lo mismo escrito de maneras distintas. A estos cambios tienen que estar acostumbrados para no romperse la cabeza y reconocer y poder comparar distintas expresiones. Se suele decir que el seno y el coseno están desfasados, porque se cambió la fase. La fase es lo que está, el argumento de las funciones seno y coseno. No voy rápido, pero me quiero apurar. Entonces, cuando nos parezca conveniente, si en el libro o en nuestras notas decía que la solución es a por coseno de omega t más phi, en otro libro bien puedo decir a por seno de omega t más phi. Y simplemente no es el mismo phi. El phi está por ahí corrido en pi sobre 2. Pero como phi tampoco sabemos cuánto valía, estaba ahí para ajustarlo, bueno, pongan seno de omega t más phi y cuando lo ajustan sale todo bien. Entonces puede ser con seno o puede ser con coseno a gusto. Y además, en algunos problemas por ahí queda más prolijito escribir seno, y en otros problemas por ahí queda más prolijito escribir coseno. Entonces va como aviso. Bueno, omega siempre presenta como positivo. Nosotros dijimos cuánto es omega cuadrado. Y omega es la raíz de omega cuadrado, que puede ser con más o con menos. ¿Sí? Dos signos de la raíz. Si pusiéramos menos en lugar de más, también se puede hacer alguna identidad trigonométrica que nos cambia menos omega t por más omega t. Y en el fondo lo que cambia es la fase. Así que esta fase, que también es una pregunta típica, ¿y para qué está la fase ahí? Está para ajustar las cosas. Para ajustar el reloj con los datos iniciales y para ajustar si usamos senos o cosenos o lo que nos conviene. Dichas esas cosas, resultados prácticos importantes. Lo primero, por ahí para decirte, la interpretación analítica es que la función coseno, la función seno también, son periódicas, con periodo 2pi en radianes. Para la variable de tiempo que está metida acá adentro, significa que si cambiamos el tiempo t, si evaluamos nuestras funciones en un tiempo t más n veces t mayúscula, donde t mayúscula se llama periodo, o sea, un tiempo más un periodo, más dos periodos, más tres periodos, nos da lo mismo que si no le sumáramos nada. Un tiempo más un periodo nos va a dar lo mismo que el tiempo original. Y eso es la repetitividad del movimiento. Cada vez que el tiempo aumenta en un t mayúscula, o en 2t mayúscula, o en 3t mayúscula, o en nt mayúscula, volvemos a estar con los mismos valores de posición, y de velocidad, y de aceleración. Entonces, el movimiento es periódico, y el periodo temporal, el periodo puesto no en radianes, sino en tiempo, en segundos, es esta t mayúscula que es 2pi sobre omega. ¿Por qué? Porque para que se repita esto, distribuyendo omega por t, que es lo que se agregó al lado izquierdo, omega por t tiene que ser 2pi. Si omega por t es 2pi, es que t es 2pi sobre omega. Así lo quería contar. Omega por t mayúscula tiene que ser 2pi para que el movimiento se repita en radianes. Y se despeja que entonces t en segundos es 2pi sobre omega. Fórmula central, el movimiento oscilatorio armónico simple. No cualquier movimiento oscilatorio. El armónico simple tiene estas características. Y por supuesto t es un tiempo y va en segundos o en unidades de tiempo. Asociada a la repetitividad, al periodo, está la noción de frecuencia. La frecuencia siempre se define, bueno, quizás lo usamos con letra F en mis apuntes, allá en movimiento circular. Ahora es con letra nu porque así lo vi en la práctica, para no marearlo. Nu se usa mucho para frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Y es el cálculo de cuántos ciclos entran por unidad de tiempo, cuántas repeticiones por unidad de tiempo. La frecuencia es 1 sobre el periodo, y usando la fórmula del periodo es omega sobre 2pi. La frecuencia cuenta cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Acá estaba. Mide la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia puede ser de tantos ciclos por segundo, tantas oscilaciones por segundo. Y recuerden que oscilaciones por segundo, ciclos por segundo, es un hertz. Mencioné recién, lo vimos cuando hicimos movimiento circular. El movimiento circular también es algo repetitivo. Cada tiempo t mayúscula estamos igual que antes. Cada tiempo t, ahora oscilando, estamos igual que antes. Y creo que no les hice el chiste, cada 15 días con la cuarentena estamos igual que antes. Por ahora. Algún día se va a terminar. Bien. No es divertido. Y la constante omega, que venimos trabajando y que aparece desde la ecuación diferencial del principio, se llama frecuencia angular. ¿Por qué frecuencia angular?
Porque la solución que estamos trabajando, perdón si los mareo, pero volvemos, la solución que estamos trabajando, acá, tiene forma de función seno, función coseno de algún ángulo. Y entonces lo que está adentro es ángulo y omega es la frecuencia angular, la que indica la que indica o la que regula cuánto tiempo tiene que pasar para que el argumento aumente 2pi. La frecuencia angular se define como, vamos acá, se calcula, porque se define como 2pi sobre el periodo. ¿Por qué? Bueno, porque recién vimos que el periodo era 2pi sobre omega. Entonces esto es simplemente un despeje, ¿eh? No digo se define. Recién vimos que el periodo era 2pi sobre omega si a omega lo conocíamos. Y bueno, enseguida omega es 2pi sobre t si a t lo conocemos. Hay una relación directa entre periodo, frecuencia angular y frecuencia, por supuesto, en Hertz. Todo eso viene de la mano de omega, según como lo conté. Puede ser que en algún problema les digan cuánto vale el periodo, puede ser que en algún problema les digan cuánto vale la frecuencia, puede ser que en algún problema les digan cuánto vale omega, y con cualquiera de esas tres conocen las otras dos. Están todas relacionadas, por definición o por construcción. Y insistía entonces que omega viene dado por el sistema, por la dinámica del sistema, por las fuerzas y la masa que haya, y en cambio A y Phi se determinan en cada aplicación particular por las condiciones iniciales. Lo que nos queda, en buen tiempo para cortar, es un ejemplo. Y en este ejemplo, si lo quieren mirar mientras yo preparo la próxima parte, es un ejemplo básico de masa unida a un resorte de constante K oscilando en un piso horizontal liso. Ya lo dibujamos un montón de veces. El asunto es cómo funcionan estos últimos conceptos en este problema. Y la verdad, después de escribirlo, me sentí como que lo que hice fue explicarlo de nuevo. O sea, podríamos haber usado lo que está arriba recuadrado y ya lo hacíamos. No es más que eso. Pero bueno, cuando lo leamos, estoy como explicándolo de nuevo en el próximo tramo.